Buenos días. Soy Miguel y soy un pecador. Y estamos entonces en estos pasos. Espero que hayamos entendido la semana pasada que no se trata solamente de conocer sobre algo. No se trata solamente de tener información de, ay, tan lindos los 12 pasos, sino de practicar estos 12 pasos. Dijimos la semana pasada en esto del inventario moral que hablando con personas que son padrinos o han atravesado estos programas, me dicen que ese momento, ese paso del inventario moral, para muchos de ellos ha tomado un año. Esta semana estuve hablando con alguien y me dice, no, Miguel, un año, a mí me tomó 2 años y medio. O sea, no pensemos que por el hecho de ir pasando por estas prédicas y escucharlos, ya hicimos los 12 pasos, no, toca hacerlos. Algunos de ustedes que les envié, yo hice como un documentico incluía esos preguntas del inventario moral, se dieron cuenta que son preguntas duras. Entonces, creo que el propósito al final de la historia es que ojalá podamos llevar eso a la práctica y con una cierta regularidad. La semana pasada me quedé pensando en algo y es que podemos pensar que este tipo de cosas son para personas que luchan con los narcóticos, con el alcohol, por ejemplo. Entonces, si nosotros no luchamos con eso, decimos, no, hermano, o sea, 12 semanas voy a estar aquí y yo tan santo y tan bueno que soy. La verdad es que nosotros como seres humanos tenemos una naturaleza tendiente a las adicciones. Todos somos adictos a distintas cosas. Todos. Algunos son adictos a relaciones nocivas. ¿Sí? O sea, uno conoce personas hermosas que les gusta rehabilitar gamín, ¿sí o no? Y se meten en unas relaciones que uno dice, Dios mío. Y constantemente están ahí como con algunos con el deseo mesiánico de yo lo voy a cambiar, yo la voy a cambiar. Y es adictivo ese comportamiento. Yo conozco jóvenes que no pueden durar 15 días sin novio, sin novia. Terminan con uno y a los 2, no, ahora sí es el amor de mi vida. Han tenido 63 amores de la vida. ¿Sí? A los celulares, a la aprobación, al chisme, porque el chisme es muy bueno. Sí, no es para chismosear, es para orar. Maquíllelo como quiera, pero es formas de adicción. Y creo que el Señor quiere que salgamos de esos círculos adictivos. La semana pasada entonces estábamos hablando más hacia nosotros, los primeros 4 pasos tienen que ver especialmente hacia nosotros, ahora tiene que ver hacia otras personas. Este 5.º paso es muy concreto, pero muy complejo. Admite tu pecado ante otro ser humano. Admite tu pecado ante otro ser humano. Y se pone bueno porque nosotros nos damos la idea de no, Dios y yo, con eso es suficiente. Dios no lo pensó ni siquiera de esa manera. Dios hizo la comunidad también para que podamos confesarnos los pecados los unos a los otros. Y ese los unos a los otros es muy importante, porque no es solamente a uno. Yo sé que hay formas de religión donde la idea es que hay uno que es el confesador, al que le confesamos es uno solo porque él es el que tiene una conexión especial con Dios. Pero eso no es la fe cristiana. Cuando la gente se me acerca y me dice, Miguel, óreme que a usted Dios sí lo escucha. No, o sea, todos nosotros, parte de la fe cristiana protestante es la idea del sacerdocio universal de los creyentes, es decir, todos nosotros, Dios nos escucha y por eso la idea de confiésense los pecados los unos a los otros. Por supuesto, requiere sabiduría. Pero que la sabiduría no te lleve a no confesar nunca con alguien. Uno tiene que ser sabio a quien hablarle las cosas. Hay gente que honestamente no sabe manejar la basura de uno. ¿Está bien? Yo me he dado cuenta de eso como pastor. Lastimosamente, yo no sé por qué, pero la gente como que lo idealiza a uno. Y hay gente que si uno le cuenta algo de su corazón, hay gente que no lo sabe manejar. Pero no por eso debo llegar y decir, no, entonces no le cuento a nadie.
solo Dios y yo. No, yo tengo que ser sabio, pero tengo que abrir mi corazón porque el Señor puso a la iglesia como un lugar donde yo puedo admitir también mi pecado con otros y otros pueden admitirlo conmigo. El principio es muy sencillo. Cuando no eres vulnerable, eres vulnerable. Así funciona. Hay una imagen en Proverbios que siempre me llama mucho la atención que dice, aprende del tejón que hace su casa en la roca. ¿Han visto alguna vez un programa de National Geographic? ¿Sí? Como una sabana africana. ¿Quién es el rey de la selva? El león. ¿Dónde duerme el león? A la intemperie. Duermen, dicen, más o menos como 20 horas al día duermen los leones, casi como un adolescente. Duermen como 20 horas al día, ¿sí? Así duerme el león, 20 horas al día. Pero el león no necesita buscar refugio, porque ¿quién se va a meter con el león? Pero en cambio un tejón, cuando va a dormir, tiene que buscar dónde meterse. ¿Qué tal que un día un tejón diga, hoy me autopercibo león? Voy a dormir a la intemperie. Al siguiente día, no hay tejón. Cuando hay un reconocimiento de nuestra vulnerabilidad, entonces buscamos ayuda. Ese es el principio de sabiduría que nos habla ese proverbio. Cuando no eres vulnerable, ahí eres vulnerable. Te estás creyendo el rey de la selva cuando solamente eres un tejón. Necesitamos entender que todos nosotros, independientemente del caminar que llevemos con Jesús, del tiempo que llevemos con Jesús, somos vulnerables. Somos vulnerables. Entonces, el plan de hoy es muy sencillo. Les voy a dar unos elementos prácticos a la confesión, de la confesión, y después les voy a dar un descubrimiento teológico que pues a mí me voló la cabeza. Espero que ustedes también. ¿Listo? ¿Les suena como un plan? ¿Listo? Bueno, si no, igual es mi plan, de malas. Entonces, Pablo en Gálatas dice lo siguiente, como resumiendo un elemento esencial, porque la discusión con los Gálatas es que ellos pensaban que eran justificados por obedecer la ley. Y Pablo les está diciendo, no, ustedes son justificados por la gracia del Señor Jesús. Pero Pablo sí habla de una ley, que él posteriormente llamará la ley de Cristo, y la resume de esta manera. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El Señor Jesús, cuando le preguntaron, él dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Esto es fundamental porque Pablo está siendo muy intencional aquí. ¿Se dan cuenta que él intencionalmente saca el ama al Señor tu Dios? Y solo deja el ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? ¿Se volvió un hereje Pablo después del tiempo? ¿Será que no debemos amar a Dios? ¿O será que la forma como amamos a Dios es amando al prójimo? De nada sirve decir que amamos a Dios si no somos capaces de amar a las personas que fueron hechos a su imagen y semejanza. Lo dijo el apóstol Juan posteriormente. ¿De qué sirve que digas que amas al Dios que no ves si no eres capaz de amar al hermano al que sí ves? Y ese es el ejercicio de la santidad. Nosotros por lo general pensamos que la santidad es cumplir reglas, pero fundamentalmente la santidad es un ejercicio de amor. Lo puse de esta forma. Cuando amamos, somos santos porque cumplimos con la ley de Cristo. Se puede obedecer sin amar, pero no se puede amar sin obedecer. Tú puedes obedecer normas sin amar a las personas que dieron esas normas, ¿sí o no? ¿Quiénes aquí manejan carro, moto o algo así? ¿Bien? ¿Obedecen las normas de tránsito? Digamos que sí. Ustedes paran en un semáforo en rojo porque la norma dice que cuando un semáforo está en rojo uno debe detenerse antes de la cebra. Ustedes paran, obedecieron esa ley y en ese momento aman más a los policías de tránsito. Son como, qué delicia andar a menos de 50 kilómetros por hora. Amo esto, me vuelvo loco por los policías. Se puede obedecer sin amar. Tú puedes obedecer sin amar a Dios.
Miguel, pero yo no miento, yo no robo, yo no. ¿Se puede hacer? Claro que sí. Pero eso no es santidad, eso es legalismo. Porque la santidad está basada en el amor. No se puede amar sin obedecer. Según las leyes del país, una de las responsabilidades que uno adquiere como padre es mantener a los niños vivos y esa es la tarea fundamental del padre, que no se mueran. Mantenerlos vivos, que ellos estén bien, que tengan techo, que tengan comida, que tengan salud. Ese es mi trabajo como papá. Cuando mi hijo o mis hijos se levantan a la mitad de la noche tosiendo y con fiebre, ¿qué me impulsa a cuidarlos? ¿El bienestar familiar, como, ay Dios mío, me los van a quitar, tengo que cuidarlos? ¿O qué es lo que me impulsa a cuidarlos? El amor que tengo me lleva a obedecer esa norma de cuidarlos. ¿Se dan cuenta? Se puede obedecer sin amar, pero no se puede amar sin obedecer. ¿En qué está basada la santidad? La santidad no está basada en obedecer normas, está basada en amar a Dios y amar a las personas. Una persona santa es aquella que se parece más a Dios. ¿Y cómo es Dios? Dios es amor. Y la confesión es una forma súper práctica que Pablo utiliza en Gálatas para decirnos cómo nos podemos amar los unos a los otros. Entonces, en el capítulo 6 de Gálatas, Pablo dice lo siguiente: hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, apedréenlo entre todos con mucho cariño. No, yo pensaba que eso decía la palabra del Señor. Ustedes, que son espirituales, ¿qué deben hacer? Expulsarlo de la iglesia. No, deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídense cada uno, porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán ¿qué? La ley de Cristo. ¿Cómo cumplimos la ley de Cristo? Llevando las cargas los unos de los otros. Hermano, esto es muy importante, porque por lo general, cuando hablamos de esto del pecado y de cómo confesamos pecados, la gente siempre hace una pregunta hipotética. Miguel, ¿qué harías si a tu iglesia llega una persona y póngale el pecado que a usted le parece más cochino? Llega un adúltero, llega una pareja que cayó en fornicación, porque los pecados sexuales para nosotros son los peores. ¿Qué pasa si a tu iglesia llega un corrupto, uno que fue un sicario? ¿Qué haríamos? ¿Se dan cuenta que hay muchas comunidades que miden la santidad basada en la distancia que tomamos del pecado? Es decir, que tan poca gente hay de esos en medio de la iglesia. Pero Pablo no está diciendo eso, hermano. Esa es una posición antibíblica. Porque Pablo, ¿qué está diciendo? Que ustedes, si sorprenden a alguien en pecado, ¿qué debe hacer? Restaurarlo. La espiritualidad de una comunidad no se mide por la ausencia de pecado, sino por la disposición a restaurar ese pecado. ¿En tu iglesia pecan? Un montón. Pero ¿sabe qué? Nos tomamos tan en serio el pecado que buscamos restaurar lo que el pecado hizo. Tan en serio no lo tomamos que buscamos restaurar lo que el pecado hizo. Si alguno es sorprendido en pecado, es que ustedes lo ven ahí clarito. Eso no me lo inventé yo, lo dice la palabra del Señor. La iglesia más santa no es aquella donde no está el pecado, sino donde podemos exponer el pecado, donde podemos evidenciar el pecado y restaurar lo que ese pecado hizo. Una iglesia de verdad no es aquella que no tiene conversaciones difíciles, sino que tiene conversaciones difíciles sobre temas difíciles con el propósito de sanar esos temas difíciles. Y por eso el apóstol Pablo dice,
pero cuídense y háganlo con una actitud humilde, porque el mayor enemigo, puse el mayor enemigo de la tentación, no, la mayor tentación es el orgullo de las dos vías, omitan el enemigo ahí. La mayor tentación es el orgullo de las dos vías, cuando hablamos de la confesión. Orgullo de dos vías porque cuando confesamos hay dos personas, al menos, en la ecuación. Hay un orgullo en aquella persona que ha pecado, especialmente si lleva muchos años siendo cristiano. Porque internamente tiene un diálogo que dice, ¿qué dirá la gente si se da cuenta que yo hice eso? No, esto mejor con Dios, qué pena. Algunos tienen miedo a perder una posición. No, es que Yadi me va a quitar del liderazgo. No, es que Daniel me va a señalar. Entonces tienen miedo a la posición. Le tienen más respeto a un cargo que a su propia vida. Ese es el diálogo interno, es un diálogo de orgullo. ¿Cuántas historias terribles hemos visto de pastores que yo me enteré de una, les cuento para orar? Yo no sé, hermano, o sea, de verdad, un pastor que tenía dos familias distintas en dos lugares distintos en el cono sur del continente durante 15 años. ¡Qué estrés, parce! ¿Cómo hace uno para tener dos familias en dos lugares distintos? ¿Y sabe qué es lo más loco de eso? Tenía dos iglesias en esos dos lugares. Un mago, hermano, eso sí, pero ¿cómo hace uno? Y la pregunta que yo siempre tengo es, ¿eso debió comenzar en algún momento? Y el monstruo fue creciendo tanto que ya no pudo contener la avalancha que traía. Porque no creamos comunidades, porque a veces pensamos que se trata solamente de los pastores. No, se trata de una comunidad de fe que es capaz de restaurar al que está pecando. Donde alguien puede ser brutalmente honesto y decir, hermano, me está llamando la atención una vieja que no es mi esposa. Métame un calvazo o alguna cosa, pero sálveme de esto. ¿Será que un pastor podría hacer eso con su iglesia? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Cómo aceptaríamos eso? ¿Se dan cuenta? Porque es un orgullo en dos vías, porque a veces no queremos confesar por orgullo, pero a veces también nosotros al recibir la confesión nos instalamos en el orgullo, de pensar que, no, ese pecado sí está horrible, horrible. Yo solo lucho con el juicio, que es más normal. La mayor tentación en una comunidad para no confesar es el orgullo. Por eso Pablo dice, cuando se restauren, restáurense con una actitud humilde. Sepan que eso también les puede pasar a ustedes. Todos nosotros dijimos, yo nunca haría eso, y en algún momento de la vida, sí o no, que lo hicimos. Gente que roba un tiquete de Transmilenio y le preguntan qué piensa de la corrupción y dice, horrible que se roben la plata. ¿Se dan cuenta de la contradicción? Porque cuando obedecemos la ley de Cristo, cuando obedecemos que el amor es el fundamento de todo lo que nosotros hacemos, entendemos que en esto de la confesión y del trabajo con el pecado de otro ser humano, y de confesar nuestro pecado con otro ser humano, el orden de los factores sí altera el producto. Ustedes recuerdan esa historia donde está Jesús y le llevan a una mujer encontrada en el acto mismo del adulterio, lo cual siempre me ha hecho preguntar dónde estaba el hombre, porque uno no adultera a uno solo. Sí, o sea, uno necesita al menos una persona, porque uno no sabe, ¿no? Hoy en día. ¿Dónde estaba el otro, no? Le tiran a la mujer a los pies de Jesús. Y dicen, la ley, ahí está. La ley dice que debemos apedrear a esta mujer. A propósito, ¿saben qué decía la ley a una persona que ve una relación sexual entre dos seres humanos? También debía ser apedreada, porque el voyerismo no estaba aceptado dentro del reino de Dios. Pero bueno, eso es otra discusión. ¿Qué debemos hacer? La ley dice que debemos apedrearlo. Y ustedes recuerdan lo que hace Jesús, empieza a escribir en el suelo. Y termina diciendo, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y empiezan a sonar las piedras alrededor. Y cuando Jesús levanta la vista, está solo con la mujer. Y le dice, ¿dónde están todos los que te estaban señalando?
Y la mujer dice, Señor, se fueron. Y Jesús le dice, ahora sí tenga. No, Jesús le dice. Y esta declaración es muy importante. Yo no te condeno, vete y no peques más. Ojo, primero gracia y después transformación. Pero a veces en los medios religiosos hemos cambiado esa ecuación y decimos, ya no peques más para que no te condenemos. ¿Se dan cuenta que el orden de los factores sí altera el producto? Primero es, yo no te condeno. Y segundo, vete y no peques más. Primero, extendemos el amor y la gracia infinita que el mismo Señor Jesús nos ha dado a nosotros, y eso hace que la restauración sea posible. No es al contrario. Miguel, es que se van a meter los pecadores a la iglesia. Yo no conozco gente de otro tipo. O sea, ya hay. Lo que pasa es que no sabemos, pero no hemos revelado nuestro corazón, pero ya existe. Entonces el punto no es que cambien para que ahí sí los aceptemos, sino que los aceptamos con amor y nos jugamos todo a que esa aceptación misericordiosa va a transformar el corazón. El orden de los factores sí altera el producto cuando se trata de la confesión. Porque todos nosotros sabemos que lo más difícil de confesar es sentarnos y decir, tengo que contarte algo. Ese primer paso es brutalmente difícil, ¿sí o no? Porque en nuestra mente no sabemos cómo nos va a recibir el otro. Por eso es tan importante que podamos abrir nuestro corazón, ser brutalmente honestos con alguien y que de ese lado alguien nos escuche con amor. Les mencioné la semana pasada algo de mi propia historia. Y yo recuerdo que lo que comenzó y lo que detonó mi sanidad con el tema de la pornografía fue abrir mi corazón con alguien y que ese alguien no me mirara por mi posición, por mi título, por mi nombre, sino que mirara a Miguel, el pecador que necesita ser restaurado. Ustedes no saben cuánto tiempo pasó internamente para decir, Dios mío, ¿cómo hago para decir esto? Esa conversación fue una de las más difíciles que he tenido en mi vida. Necesito hablar contigo, contarte algo. Y recuerdo perfectamente la cara de esa persona cuando yo le dije, mira, es que yo consumo pornografía con regularidad. No fue como, uy, qué porquería, no. Me dijo, está bien, vamos a salir de esta. Eso cambió todo. Porque fue como uno, ay. Así que frescos, o sea, si ustedes piensan que tienen pecados de no, esto no lo ha escuchado el pastor, sorpréndame, ¿me entienden? O sea, yo he escuchado unas que sí me ha tocado como, uy, qué garra, pero por dentro. Sí, tranquilo, sí. Sí, o sea, hay unos pecados que el diablo dice, uy, qué garra. Sí, pero yo digo como, tranquila, el Señor te va a restaurar. Por el orden de los factores. Yo no te condeno y después, vete y no que peques más. Eso en cuanto a cómo recibimos la confesión, cómo generamos una comunidad de confesión. Y el apóstol Pablo sigue en Gálatas capítulo 6, diciendo lo siguiente ya internamente. Cómo nosotros, cuando recibimos la confesión, debemos reaccionar. Porque nos puede pasar, ¿está bien? ¿Cómo recibimos la confesión? Si alguien cree ser algo, siguiente por favor, cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examine su propia conducta y si tiene algo de qué presumir, no se compare con nadie. Que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Muy bien, observaciones muy concretas. Primero, ¿se dan cuenta que Pablo parece como esa idea de... uno podría decir que esto es una muy mala identidad de Pablo, ¿no? No soy nada, nadie me quiere. Todos me odian, sí, o sea, como que uno se sintiera mal con uno mismo. Y de hecho, el apóstol Pablo en algún momento dijo, yo soy un abortivo, sí, el Señor me escogió a lo último, sí,
Todo lo que he logrado lo tengo por estiércol, por conocer a Jesús. Y uno dice, pero ¿por qué este man se da tan duro? Nos han hecho creer que si nuestra identidad está basada en nuestros logros y nuestras capacidades, es una identidad firme. Pero eso no es cierto. ¿Por qué? Porque cuando basamos nuestra identidad en nuestros logros y nuestras capacidades, si fracasamos una vez, todo el castillo de naipes se desmorona. ¿Sí o no? Lo que más teme una persona que ha basado su identidad en sus logros es el fracaso. Eso es lo que más teme. Entonces Pablo parece que fuera un esquizofrénico que necesita ayuda psiquiátrica, porque dice, si alguno cree ser algo cuando no es nada, se engaña a sí mismo. Pero entonces, ¿por qué Pablo logró todo lo que logró? Porque Pablo viajó por todo el mundo conocido y predicó el evangelio. Si tenía esa identidad tan frágil, supuestamente. Porque Pablo entendió algo, que la identidad del evangelio no se basa en mi desempeño, se basa en Cristo, en el desempeño de Jesús. Yo he logrado mucho, sí, dice Pablo, yo he logrado. Fariseo, maestro de la ley, de la tribu de Benjamín, judío circuncidado al octavo día. No sé cómo eso es un logro, pero bueno, circuncidado al octavo día, judío de judíos. Pero todo eso vale nada, porque mi mayor tesoro es Jesús. Cuando tengo mi identidad basada en Jesús y no en mis logros, no es una identidad frágil, porque no es una identidad que se resquebraja. Mi identidad basada en mí mismo es muy relativa, porque Miguel se equivoca un montón. Miguel peca con mucha frecuencia. Pero como estoy basado en Cristo, mi identidad es firme. Así que cuando alguien me dice, ay Miguel, pero es que tú todavía luchas con esto. Pues sí, y así Dios me ama. ¿Y qué? Porque mi identidad no está basada en mis logros, está basada en la persona de Jesús. Hermano querido, cuando uno entiende esto, es más fácil confesar y recibir la confesión. Porque no estamos basados en cumplir un comportamiento, sino que estamos basados y cimentados en la persona de Jesús. Y en lo que esa persona vale para Dios. Esa persona no vale para Dios sus pecados, esa persona vale para Dios la cruz del Calvario. Tanto amó Dios a esa persona que me está confesando algo, que dio a su Hijo por ella. Es un tesoro que esa persona venga a decirme, estoy luchando con esto, está bien. Puedes basar tu identidad en Cristo. Y en segundo lugar, la confesión nos libera de la comparación. La confesión de verdad. Cuando usamos la confesión como un mecanismo para alimentar nuestro morbo, es muy fácil que empecemos a compararnos. Muy fácil. Que internamente tengamos la ecuación de decir, uy Señor, gracias porque no soy como este infeliz. La confesión verdadera nos hace dolernos por el pecado y nos hace no compararnos porque decimos, Señor, esta persona está luchando con esto. Ayúdala, sálvala y por favor cuídame, porque yo no sé en qué camino puedo estar tomando y llegar a puntos así en mi vida. Sálvame, por favor. Y Pablo utiliza una imagen que me llama muchísimo la atención. ¿Se dan cuenta que parece que hubiera una contradicción en esos versículos? ¿Por qué? Porque al principio Pablo nos dijo, lleven los unos las cargas de los otros. Pero al final Pablo dice que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Y entonces, defínase, o sea, o cargamos los unos con los otros o cada uno carga con su propia responsabilidad. Es muy interesante las palabras que Pablo habla. ¿Listo? Dani, pues, gracias, mi utilero de confianza. Listo. La palabra que utiliza Pablo, gracias Dani, esa también, listo, esa también, listo. La palabra, gracias Dani, la palabra que utiliza Pablo para carga es
¿Listo? Maleta de 32 kilos que cuesta 250,000 pesos a nivel nacional y $300 a nivel internacional. Entonces, maleta grande. ¿Listo? ¿Listo? ¿Vamos bien? Sí. Maleta grande. ¿Han viajado con esta? Puede ser engorroso. Y depende a dónde uno vaya, uno mete cosas como loco. ¿Sí o no? Los colombianos nos invitan a Estados Unidos y llevamos chocorramo, bocadillos, de todo, hermano. Eso llevamos un cargamento de cosas que pueden generar un coma diabético fácilmente. ¿Listo? Una carga. Eso es la palabra que usa Pablo para carga. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, porque esto pesa. Y las cargas aquí, creo yo, no se refiere solamente a cargas en términos de vida. Por ejemplo, si alguien necesita pagar sus servicios, claro, como comunidad deberíamos estar pensando, venga, si yo tengo la oportunidad, lo ayudo y todo eso. Aquí creo que en este contexto, carga se refiere específicamente al pecado. Porque el pecado, ¿qué hace? Carga. ¿Sí o no? El pecado carga. La culpa, la vergüenza, el silencio nos carga. Y a veces se vuelve muy grande. A veces por cuestión del acto mismo, que es muy terrible, y a veces por el tiempo. Hay pecados que se enconan con el tiempo en el alma y la van lastimando, ¿sí o no? Y has cargado por eso, con eso por años y años. Esa es la palabra que usa Pablo en la primera parte. Lleven la carga los unos de los otros. Pero en la segunda dice que cada uno carga con su propia responsabilidad. Mi mochila. ¿Listo? Iba a traer una mochila, pero se me olvidó. Entonces trae mi maletica. Esta es la que viene incluida, todavía, gracias a Dios, en los servicios. Con esta es fácil viajar. Cuando tengo viajes muy cortos, de 24, 48 horas, yo he aprendido a que mis jeans tienen que subsistir 3 días seguidos. Y además de eso, doblo ahí la ropa interior, sale y listo. Y lo que tengo que predicar, lo predico, fin de la historia. Esto es fácil. Pesa menos de 10 kilogramos y algunas mucho menos. Cada uno debe llevar su propia responsabilidad. Entonces, estamos todos en un viaje. ¿Listo? En un viaje en el aeropuerto, en un viaje en el aeropuerto. ¿Listo? Estamos en un viaje en el aeropuerto. ¿Listo? Sí, porque no sé qué estaban pensando. Entonces, estamos en el viaje en el aeropuerto. Cada uno lleva su mochila. ¿Está bien? ¿Y qué hacemos con las cargas? Las ayudamos juntos a lleve. Hay cosas que son nuestra responsabilidad, que dependen de nosotros. Pero a veces el monstruo ha crecido tanto, que la única forma de llevarlo es contando con otros. Queridos hermanos, la noticia es esta. Hay pecados que no se van a superar si no contamos con otros. Fin de la historia. Hay pecados que el Señor y yo solitos. Pero hay pecados que no se van a poder superar si no contamos con otras personas. Y usted me puede decir, no, eso es para otros, yo sí puedo solito. No, papá, así no funciona la vida. Hay adicciones de las que no vas a salir a menos que cuentes con otras personas. Por eso Pablo nos dice, lleven unos las cargas de los otros. Y aquí es donde les digo que para mí fue el descubrimiento teológico loco de la semana. ¿Listo? Siguiente imagen, por favor. Severo, ¿no? Listo, oremos. Entonces, bueno, aquí es una imagen del tabernáculo, que posteriormente fue el templo. Obviamente es una ilustración. Ustedes recuerdan, aquí afuera se sacrificaban los animales en el altar y donde está la menorá, que es ese candelabro, estaban también los panes, la mesa de los panes de la propiciación. ¿Cómo se llama eso? El lugar santo, correcto, ese es el lugar santo. Y detrás de la cortina, donde está el arca del pacto, ese es el lugar santísimo. Lugar al que solamente podía entrar una persona una vez cada año. ¿Quién era? El sumo sacerdote.
¿Y qué día entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo? No me tiren. El 14 de febrero, no. ¿Cómo se llamaba ese día? No, la Pascua no, El día de la propiciación. En el hebreo el Yom Kippur. Día Yom Kippur, se ve así para su hebreo. Yom Kippur. Esas primeras palabritas son Yod, bueno, la que sería la O y la M, Yom Kippur, el día de la expiación. ¿Qué hacía el sumo sacerdote? Sacrificaban al cordero, ¿sí? Sacrificaban al cordero afuera y él entraba al lugar santísimo con la sangre del cordero y la estaba rociando sobre el arca del pacto para hacer propiciación por los pecados de todo el pueblo durante todo ese año, es decir, un nuevo comienzo. Ahí comenzábamos de nuevo. ¿Listo? Tenía que cubrir, lanzando la sangre, tenía que cubrir el lugar santísimo. Era una forma de decir, alguien se sacrificó, alguien pagó lo que nosotros deberíamos haber pagado con su vida y ahora esa sangre está cubriendo, tapando nuestros pecados. ¿Vamos bien? El verbo en el hebreo, siguiente por favor, arriba está Yom Kippur. Si se dan cuenta que son parecidas de la palabra de allá, se dan cuenta que son esas tres letras parecidas, eso se llama las raíces verbales, ¿está bien? Entonces, la raíz verbal de Kippur es kafar. ¿Bien? O sea, esta tarde van a tener mucho que conversar en su almuerzo. Sí, descubrí algo en la iglesia, la raíz. Entonces, bueno, kafar es la palabrita que usamos para propiciar. Pero ¿saben qué significa en su sentido más obvio y básico la palabra kafar? Significa cubrir. Cubrir. ¿Se acuerdan cuando el ser humano pecó por primera vez? Que ellos trataron de tejer unas hojas de higuera porque tenían vergüenza, tenían pena por mostrar su desnudez. ¿Se acuerdan que ese día Dios hizo algo? Dios les hizo unos abrigos de pieles, bueno, esto no es un abrigo de piel, pero para que ellos Espere, ¿me tienen? Gracias. Gracias, Juan. Para que ellos se cubrieran su desnudez. Dios les da a ellos la oportunidad de cubrirse, su vergüenza, su desnudez. Así funciona el proceso de restauración. ¿Qué es lo que ocurre en el día de la propiciación? Que Dios cubre los pecados del pueblo. Hasta aquí, ¿vamos bien? Vean la locura de lo que dijo el apóstol Pedro. Vean la locura de lo que dijo el apóstol Pedro. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor ¿qué? Cubre. Parce, esto es teología heavy metal. ¿Por qué? Porque ya no es solo que Jesús fue propiciación por nuestros pecados, sino que el apóstol Pedro está diciendo que nosotros, en el vínculo de amor comunitario, vamos a cubrir las cargas los unos de los otros. Es decir, aquí viene mi herejía de la semana. El ejercicio de confesión y restauración es un ejercicio de propiciación. Porque como nosotros fuimos cubiertos con la gracia, ahora nosotros cubrimos a otra persona con la gracia que Dios nos ha dado. Dígame si eso no es una vaina súper poderosa.
Porque no es solo el chisme, hermano. Aquí está ocurriendo algo espiritual, santo. Aquí está ocurriendo algo de implicaciones teológicas, que mi vínculo de amor puede hacer un ejercicio de propiciación, de cubrimiento de los pecados de otra persona. Esto lo entendió Pedro, hermano. No es solamente que Jesús propició mis pecados, sino que al propiciar y cubrir mis pecados, me está invitando a que yo haga lo mismo con los pecados de otros. Bueno, si no les sorprendió, por lo menos hagan cara, ¿me entienden? Pero eso es de verdad. Lo que ocurre cuando me siento con una persona a escuchar su confesión, lo que ocurre cuando yo le confieso a alguien mi pecado, es algo santo, santo. Estamos ingresando a los atrios de Dios para que el pecado no tenga la última palabra, sino que la tenga el vínculo perfecto, que es el amor unos por otros, porque nos amamos unos a otros como Jesús nos amó. La tendencia de nosotros es encubrirnos en nuestros pecados, escondernos en nuestros pecados. Pero la paradoja es esto: si encubres, no cubres. Si te sigues escondiendo, si sigues, no, es que nadie se puede enterar de esto, ¿qué dirían si? Si sigues encubriendo eso, no vas a disfrutar del regalo de alguien que lleva tu carga y que cubre tu carga con amor. Seamos esa clase de comunidad. Seamos una clase de comunidad donde podamos admitir nuestros pecados delante de otros. Porque no es que aquí van a entrar pecadores, aquí ya hay pecadores. Yo el primero. Y ojalá podamos generar una comunidad de amor donde podamos admitir nuestros pecados para disfrutar de este momento sagrado, que de alguna manera, yo no sé cómo funciona eso, pero de alguna manera lo que ocurre en la confesión es lo mismo que pasaba en el lugar santísimo. Que Dios, en ese vínculo de amor, está ayudándonos a cubrir nuestros pecados. Hoy que somos invitados a la mesa del Señor, les invito a que recordemos eso, que Jesús fue la propiciación por nuestros pecados y nos invita a que nosotros sabremos el lenguaje de la propiciación, el lenguaje de poder cubrir a otros en su desnudez, en su vergüenza, en su culpa, porque eso fue lo que Jesús hizo con nosotros, ¿sí o no? ¿Cómo se lo vamos a poder negar a otros? Les invito a que oremos y preparemos nuestro corazón para recibir hoy de la cena del Señor.